En los últimos años, la historia argentina promovió numerosas reinterpretaciones del pasado nacional. Una de las más significativas, sin duda, es haber recuperado la experiencia de las clases populares, de las multitudes. Y en ese sentido es muy importante porque se los considera como verdaderos sujetos de la historia y no solamente como objetos o como seguidores de las posiciones de otros sectores sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que vamos a hacer hoy es analizar el régimen rosista y en particular su relación con las clases populares. Un tema muy debatido en la historiografía argentina. Como saben ustedes muy bien, vamos a estar estudiando hoy a la figura muy importante de la historia argentina que conocen ustedes, que es Juan Manuel de Rosas. ¿Qué pueden decirnos de Rosas? ¿Qué saben? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando piensan en Rosas? Gobernador de Buenos Aires. El restaurador de las leyes. Restaurador de las leyes. Fue estanciero, militar y político. Estanciero, militar y político. Perfecto. ¿Qué más? Era un líder carismático. Carismático. Perfecto. Con la tiranía. Con la tiranía. ¿Qué más? Dictador. Dictadura. Dictador. Rosas fue dictador. Bien. Bueno, tenemos un montón de elementos y habría muchos más. Y en realidad esa es la mejor introducción para la clase de hoy. El régimen rosista, el orden rosista, el sistema rosista, los gobiernos de Rosas, fue un orden muy complejo que para poder entenderlo hay que tener en cuenta numerosos elementos. Y la idea de la clase de hoy es que podamos recuperar algunos de esos elementos y en particular cuál fue su vínculo con las clases populares. Juan Manuel de Rosas fue un estanciero militar y político que en 1829 derrota al general Lavalle y asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Entre 1835 y 1852 fue reconocido como el principal caudillo de la Confederación Argentina. ¿Identifican esta imagen? El funeral de Dorrego. Muy bien, es el funeral de Dorrego y como dijeron muy bien, para entender al gobierno de Rosas y sobre todo para entender su ascenso al poder tenemos que considerar que este se dio en el marco de las guerras civiles entre unitarios y federales y en particular tras el derrocamiento y posterior fusilamiento del gobernador de Buenos Aires federal, Manuel Dorrego, a fines de 1828. Dorrego fue electo gobernador de Buenos Aires en el año 1827. Él era un gran líder del Partido Federal y también muy querido por las clases populares. Tenían gran seguimiento por parte de las masas. En diciembre de 1828 sufre un golpe de Estado por parte de los unitarios. Esto ahondó los conflictos entre unitarios y federales. Y en cierto sentido, Rosas tomó esa popularidad que él tenía. Dorrego, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, había sido derrocado y había sido fusilado por Lavalle, un general que había vuelto de la guerra con Brasil e instigado por dirigentes unitarios lo había fusilado. En ese marco se produjo un levantamiento en la campaña de Buenos Aires muy importante, que esto implicó que las clases populares rurales de Buenos Aires ya no respondían a quienes estaban en el poder en la ciudad, en este caso era el grupo unitario. Y Rosas en ese momento era el comandante de milicia de la campaña de Buenos Aires, es decir, que era la máxima autoridad que tenían esos sectores populares. Bueno, fue en ese marco que Rosas capitalizó este levantamiento popular, logró imponerse a Lavalle, hubo en un momento algunos acuerdos y después hubo unos desacuerdos, pero finalmente logró imponerse y en diciembre de 1829 asume la gobernación. En ese momento es cuando se produce el traslado de los restos de Dorrego. Esta imagen nos da a entender la importancia que tenía para Juan Manuel de Rosas Dorrego, ya que cuando este último muere, Rosas exhume a su cadáver y hace una procesión por la ciudad de Buenos Aires para mostrar de alguna manera que Rosas era su heredero.
Cuando Rosas llega al poder en 1829, era una figura muy popular y para eso hay muchas evidencias. Les voy a traer una de alguien que fue quizás su opositor más conocido, por lo menos en el plano intelectual y de las ideas, que era Domingo Faustino Sarmiento, que en Facundo, en su libro publicado en 1845, decía lo siguiente: y debo decirlo en obsequio de la verdad histórica, nunca hubo gobierno más popular, más deseado, ni más bien sostenido por la opinión. Está diciendo eso, ¿no?, Sarmiento sobre Rosas. Cuando Rosas llega al poder en 1829, lo que se proponía era terminar con las guerras civiles. La pregunta es, ¿cuál era la estrategia que había pensado Rosas que había que implementar para poner fin a las guerras civiles? ¿Cómo la implementó y en qué marco lo hizo? Para poder comprender entonces al rosismo, como les decía, tenemos que considerar algunos elementos. Primero, cuál era el diagnóstico que había hecho Rosas y los objetivos que se proponía desarrollar en su gobierno. En cuanto al diagnóstico, era algo que coincidía con buena parte de las clases dirigentes de Buenos Aires y de las provincias rioplatenses. Las guerras civiles estaban atentando contra la posibilidad de constituir cualquier orden y el objetivo de Rosas era alcanzar un orden, una estabilidad, construir un orden que sea un orden político y social, que sea estable y que sea legítimo, es decir, que sea aceptado y reconocido por la sociedad. Ahora, acá sí aparece una cualidad distinta o una diferencia en relación a las otras estrategias políticas, incluso dentro del Partido Federal, porque lo que Rosas había considerado es que no había posibilidad de llegar a ningún acuerdo entre esas fuerzas enemigas, es decir, que debía imponerse una facción sobre la otra. Ahí uno puede ver cómo esa idea de un Rosas todopoderoso a lo largo de toda la trayectoria no se condice con la realidad, con lo que aconteció. Bien, entonces esta primera cuestión, el diagnóstico. La estrategia de Rosas fue acumular poder en el Ejecutivo de Buenos Aires. Esa fue como la gran estrategia política. Y lograr que el Partido Federal sea el único partido legítimo y dentro del Partido Federal quienes respondían a su liderazgo. Es decir, que aquel que, aunque fuera federal, no reconociera el liderazgo de Rosas, podía ser considerado unitario. Se entiende que acá hay una diferencia, no tiene que ver con una identidad previa, sino si se está a favor o en contra. Y este orden rosista se impuso también en buena medida a partir de estas estrategias en las cuales las clases populares tuvieron un rol muy importante, como vamos a ver dentro de un rato. Para entender las interpretaciones consagradas sobre el rosismo, tenemos que tener en cuenta que muchas de ellas fueron realizadas por sus enemigos, en textos clásicos como Facundo o El Matadero, pero también tempranamente en imágenes que reproducían a través de la prensa, como estas imágenes publicadas por la prensa de Montevideo, en la que muestran actos de terror o actos en los cuales se apropiaba del trabajo y de lo producido por los sectores populares. Parte de la disputa política fue también una disputa por las imágenes, como esta de Rosas, en la que aparece combatiendo al aire de la anarquía, una figura muy tradicional que la podemos encontrar en numerosas imágenes desde siglos antes. Esta imagen muestra cómo los publicistas de Rosas lo representaban, como el exterminador de la anarquía. Y lo que podemos ver es la metáfora de Rosas como un héroe queriendo exterminar a una hidra, donde corta sus cabezas y vuelven a crecer. Esto representa que esta guerra no tiene fin, que exterminar a la anarquía no va a ser fácil. Y en cuanto a una de las estrategias que buscó implementar Rosas, en el sentido de demostrar que toda la sociedad era unánimemente federal y respondía a su liderazgo, esta idea de que todos debían portar algún distintivo, algún sello que los identificara. Como dijeron ustedes muy bien antes, la divisa Punzó, que no solo era un color, que no solo tenía una leyenda, ¿no? Viva la Santa Federación o mueran los salvajes unitarios, sino que también tiene la imagen de Rosas. La imagen de Rosas también era omnipresente en la sociedad. Y también una estrategia de procurar mostrar que su liderazgo era un liderazgo que era aceptado por la sociedad y quienes no formaban parte de esa causa, de ese orden, eran contrarios a la federación y debían ser perseguidos. Muchos fueron exiliados o sufrieron la violencia. La divisa Punzó era una cinta roja, como se la ve acá, que se utilizaba para diferenciar a los federales
y los unitarios, digamos. Los que no usaban esta divisa se los consideraba traidores en el régimen rosista. En el caso de que una persona no llevara consigo la divisa punzó, estaba en peligro de que la mazorca los pueda torturar, agredir o incluso asesinar. El que no está del todo con nosotros está contra nosotros. Y eso es una idea de cuál es la concepción que tenía sobre esta idea de un unanimismo, ¿no? Que había que adherir a ese nuevo orden. Cualquiera que se apartara un poco, aunque fuera federal, iba a tener problemas. Y durante los años siguientes, que son los años de mayor conflictividad y en muy distintos escenarios, esto se iba a ver. Y esto da cuenta también de este proceso que les decía antes de construcción del poder de Rosas, que fue de algún modo algo gradual, que no estaba predeterminado de antemano y que algunos autores incluso lo plantean como una especie de proceso de construcción por parches, como que se van presentando nuevos escenarios, nuevos problemas, nuevas alternativas y Rosas va buscando pragmáticamente resolverlas. Uno de los rasgos más característicos del gobierno de Rosas fue la utilización de su figura, que era omnipresente en la sociedad. En este caso podemos ver un pañuelo o un tapiz hecho en 1835, en el momento que asume su segundo gobierno con la suma del poder público, en la que se consigna el apoyo dado por distintas corporaciones, como los hacendados, los comerciantes, la plana mayor del ejército y la sociedad restauradora. También es importante el uso del color rojo, que también era omnipresente en la sociedad, como una forma de demostrar la adhesión a la causa federal. El cuadro fue encargado por la Sala Representante de Buenos Aires y a su vez podemos ver todas las provincias que integran la Confederación e incluso dos espacios que no formaban parte de la Confederación, pero que Rosas pretendía que formaran parte. Paraguay, en el cual no reconocía la independencia, y Tarija, que es un territorio que se sumó a la República de Bolivia en la década de 1820 y que esto muestra la aspiración del régimen de Rosas de incorporarlo a la Confederación Argentina. Atrás de él se ve su accionar en la campaña del desierto, en la conquista del desierto de 1833, tiene distintos nombres, esa expedición. Y también el texto, ¿no? La Confederación Argentina es y será independiente y libre por la razón o por la fuerza. Es el momento también en el que se está empezando a producir la ruptura de Urquiza con Rosas, que va a terminar con el fin de su gobierno. Parecieran ser federales, ¿no? Estaban vestidos de rojo, Sí, sí. jugando a las cartas, a los naipes. Como que tenían un momento de entretenimiento, a pesar de ser soldados. Esta imagen circulaba en la prensa de Montevideo para combatir a Rosas. La idea era que esto circule entre los sectores populares para demonizar su imagen. Lo que quería decir la prensa opositora con estas imágenes es que Rosas era capaz de cometer los peores crímenes. Incluso muestra que lo que sucedía era dentro de la casa de Rosas, donde vemos animales que comen bebés como si fuesen sacrificio y como si fuese algo común en la casa de Juan Manuel de Rosas. Y esto da también la idea de cómo los opositores a Rosas veían el vínculo de él con las clases populares, como la idea de un uso, de que Rosas se aprovechaba de las clases populares y las explotaba en beneficio propio. Y ahora llegamos a lo que sería el centro del tema de la clase de hoy, que es cuál es la relación entre Rosas y los sectores populares. Una de las estrategias de Rosas más importantes para acumular poder fue haber advertido que la revolución y las guerras de independencia y las guerras civiles habían provocado un proceso de movilización de las clases populares que los políticos tradicionales no habían tenido en cuenta, y que para poder gobernar era necesaria considerar la participación de estas clases populares.
pero también advertía que la revolución y las guerras habían hecho que las clases populares tuvieran una capacidad y una iniciativa política que las había sacado de su lugar tradicional. Pero algo más, Rosas también advirtió que podía ser un instrumento para controlar a sus enemigos políticos y para disciplinar a las dirigencias que no acordaban con el rumbo que él quería darle al nuevo orden. En ese sentido, hay una relación con las clases populares que se movilizaron en apoyo suyo y que Rosas de algún modo tenía como un rol un poco más ambiguo. No solamente digamos, buscaba representarlas, sino que también buscaba contener e impedir que muchas de sus posiciones y reivindicaciones pudieran poner en peligro el orden social. En este caso, podemos ver en este cuadro uno de los aspectos de la movilización que se vino dando, digamos, de décadas antes, que es la movilización desde el punto de vista militar y la posibilidad de que fuerzas milicianas o fuerzas militares fueran utilizadas en la lucha política. Este es un cuadro realizado alrededor de 1839-1840 que al parecer retrata un enfrentamiento que se dio en el sur de la provincia de Buenos Aires cuando un grupo de grandes propietarios de la zona digamos, de Chascomús, los alrededores, hicieron un levantamiento contra Rosas y buena parte de la posibilidad que tuvo Rosas de triunfar sobre ellos tenía que ver con el hecho de contar con la milicia y con la movilización de estos sectores que estaban encuadrados en esa milicia. Y en esta última imagen podemos ver el último punto que quería tratar en la clase de hoy, que es la relación que mantuvo Rosas con la población afrodescendiente de la ciudad de Buenos Aires. Este es un cuadro del principio de la década de 1840 y lo que se evidencia es el estrechamiento de ese vínculo y el apoyo que conseguido de esa comunidad. Como les señalaba antes, bueno, parte de la estrategia de Rosas tenía que ver con aprovechar el proceso de movilización de las clases populares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En el interior su estrategia fue otra, porque no tenía esa profundidad como la que había tenido en Buenos Aires, ni esa radicalidad. Y en ese sentido también tenía políticas específicas hacia, digamos, hacia lo que diríamos los gauchos, hacia los pobladores rurales de la campaña, hacia la población de la clase popular de la ciudad, hacia lo que llamaban indios amigos y también hacia la población afrodescendiente, ¿no? Y esto es algo que era muy particular de su gobierno y que también era visto con horror por sus enemigos. Una de las cosas que sus enemigos marcaban con extrañeza y a su vez que para ellos era un indicador de lo monstruoso que era el gobierno de Rosas, era que en 1838, cuando se produjo el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires, en el marco de unos enfrentamientos que hubo en ese momento, cuando se festejó el 25 de mayo, Rosas permitió que las sociedades africanas desfilaran, hicieran música para festejar el 25 de mayo. Entonces era lo que decía, ¿cómo pueden permitir que los negros ocuparan ese espacio público que no debía ser para ellos? Por ejemplo, las sociedades, digamos, descendientes de africanos no eran algo creado por el rosismo, eran previas. Pero lo que le dio es un cariz particular y buena parte de la población afrodescendiente, efectivamente, en la ciudad de Buenos Aires apoyó a Rosas. En este sentido, uno acá puede ver a mujeres negras con carteles, con banderas, viva la libertad, mueran los salvajes unitarios y demás, y está anunciando que ya no va a haber esclavitud, y tiene que ver en realidad con un tratado que firmó en 1839 Rosas con Inglaterra para impedir el tráfico negrero. La esclavitud no se abolió en 1813, ni se abolió en la época de Rosas, se abolió en 1853. Este es un objeto muy interesante, ya que es una bandera que perteneció a una de las sociedades africanas que hubo en la ciudad de Buenos Aires entre 1820 y 1850. En este caso, la Nación Mora. Como vimos, esta parte de la población, este sector de la población de las clases populares le dio un gran apoyo a Rosas durante su gobierno y fue uno de los puntos más importantes en los cuales se apoyó para poder tener un control sobre la sociedad también. ¿Y estas sociedades africanas estaban compuestas por esclavos?
había esclavos, libres y libertos. Precisamente uno de sus objetivos era conseguir fondos para liberar esclavos o para realizar acciones de ayuda mutua, ¿no? Entonces las naciones se organizaban según su ascendencia, su lugar de origen en África, y entre esos objetivos tenían conseguir también la libertad de quienes descendían de quienes habían sido traídos esclavizados desde África a América. Me parece súper interesante esta parte del museo que tiene objetos que casi cambian la historia. Que si bien tenemos muchos que sí lo hicieron, estas estuvieron a punto de hacerlo, como la máquina infernal, como dice acá, que fue una trampa, una bomba que recibe Rosas, que la termina abriendo su hija, y que no explota porque la pólvora estaba humedecida, pero que estuvo a punto de matarlo, ¿no? Si lo abría él, si explotaba, y hubiera cambiado totalmente la historia, pero no pasó y terminó gobernando mucho tiempo más. ¿Pensaron algo para el trabajo práctico que hay que hacer para...? ¿Rosas? Sí, Rosas. A ver, yo pensé historietas, algunas fotocómicas también, Tipo meme. memes, claro. Tiene que ser algo que le interese a los chicos fundamentalmente. Bueno, el otro día que estábamos viendo las pelis de Vita, se me ocurrió que podíamos hacer un análisis de películas, por ejemplo, en vez de textos, o de historietas, o de fotos, para cambiar un poco. O sea, que los estudiantes busquen películas y que las analicen. Sí, en este caso, hablando de Rosas, podría ser como analizar qué representación se hacía de él y de su gobierno desde la mirada de los directores de cine. Y Rosas en sí ya es un personaje polémico. Sí. Vamos a encontrar diferentes visiones de él en ¿Se les películas. ocurre en qué pelis? A mí se me viene Camila, Camila. que es súper nombrada. Camila tiene varias escenas que habla de Rosas. Sí, más que nada del gobierno de Rosas en general en esa Sí. peli, no tanto de él, sino del contexto. Lo que significaba el rosismo. Exacto. Si no, también lo que podemos hacer es repartir a cada alumno que se haga en grupo, que analice esta película y que el otro grupo analice otra. Y ver las diferencias y similitudes que hay en cada película. Para mí que ellos elijan qué películas, creo que es mucho más rico. Antes Más que libre. nosotros se las demos a Más ellos. libre, claro. Listo, entonces, pasando en limpio, sería que los estudiantes elijan una película sobre el rosismo, sobre Juan Manuel de Rosas, y que puedan identificar qué es lo que nos quiere transmitir el director o directora a través de esa peli. Sí, cómo estaba representado Rosas o el gobierno de Rosas en ese momento. Listo, perfecto. Lo que pensamos con mi compañero como propuesta para llevar al aula es que los estudiantes puedan realizar una investigación a través de películas y que ellos mismos sean los que busquen, ¿sí?, una peli relacionada al tema que vimos en clases. En este caso sería el de Rosas, ¿sí? En vez de darles textos para que ellos analicen y vean la corriente historiográfica de cada texto, sino que ese trabajo lo hagan mirando una película y que las puedan contraponer, que nos puedan decir qué es lo que el director nos quiere transmitir a través de las imágenes. Y el eje del trabajo práctico sería que los estudiantes puedan identificar si la ideología del director se posiciona desde si tenemos un Rosas defensor de la soberanía, un Rosas tirano, o que ellos puedan ver qué es lo que nos dice el director sobre este personaje, sobre Rosas. La anterior película quizás veamos a un Rosa más autoritario, más como lo querían ver la otra corriente historiográfica, con una visión más de un tirano o alguien que perseguía, que torturaba. En esta quizás veamos a otra visión historiográfica de esta película, quizás de un líder popular, que le piden a él que negocie con los pueblos originarios, ya que anterior a su gobierno era reconocido por tener buen trato con los sectores subalternos. Bueno, muy bien, los quiero felicitar por el recurso que eligieron, porque para
para poder transmitir a veces ciertas interpretaciones historiográficas, aparte de los textos, está muy bien recurrir a interpretaciones visuales o audiovisuales, como en este caso a películas, sobre todo porque son dos películas muy importantes incluso en la historia del cine nacional. Entonces, me parece que es muy bueno para que los alumnos y las alumnas también, aparte de conocer sobre el rosismo, puedan también incorporar esas interpretaciones historiográficas e ideológicas y algo también sobre la historia de la cultura argentina. Gracias, profe. Rosas podía aprovechar cierto estado de movilización o ciertas cuestiones vinculadas a los sectores populares en favor propio. El gran desafío para la historiografía es tratar de entender qué era lo que ellos esperaban. No mirarlo desde arriba, sino mirarlo desde abajo. Porque si no hay una mirada muy de entender la participación política de las clases populares simplemente como una manipulación. Y buena parte del interés que tiene entender su participación política tiene que ver con dar cuenta de cuáles eran sus intereses, sus expectativas, cuáles eran sus anhelos, por qué les parecía que era importante adherir a tal líder político o a tal fuerza política y no a otra, qué les reportaba a ellos y demás. Y no solo en el plano material, también en el simbólico. Difícilmente otra fuerza política podría haber tenido un retrato de estas características.